Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen con cuidado acerca del niño, tan pronto lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. En el 11, cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de cantarte alabanzas y de ahora, Señor, disponer todo nuestro corazón después de entregarte toda nuestra carga. Y, Señor, con un corazón dispuesto, entendido y alegre para recibir hoy el mensaje que tienes y que has preparado para tu pueblo. Señor, permítenos estar atentos a esa voz, a tu voz, y Señor, toma el control también de mi vida, de tu siervo, Señor, que este mensaje que tú has dado sea claro, sea sencillo, y que, Padre, pueda ser también recibido, cumpliendo y entendemos que cumple el propósito por el cual tú lo envías. Transfórmanos, Señor, y alúmbranos, como dice tu palabra, lumbrera es a mis pies tu palabra, Señor, y a nuestro camino, Padre. Así alúmbranos en esta mañana con tu palabra, y que la luz de Cristo también en cada uno de nuestros corazones, y a donde vayamos alumbre, Señor, en cada lugar. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Pues bien, este título de este sermón, sí, está directamente extraído del versículo número 2. Y es una pregunta, se basa en una pregunta. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Esta pregunta la acabamos de leer que la hicieron los magos, ¿verdad? ¿A quién se la hicieron? A Herodes. Y es interesante porque podemos ver alrededor de esta pregunta que en un momento dado, si nos preguntaran a nosotros cuál sería nuestra respuesta. Nosotros sabemos, lo tenemos, sabemos quién es, ¿verdad? Podemos dirigirlo. Y nosotros podemos entender, pero ¿qué pasa si nosotros preguntamos? Nosotros somos los que preguntamos, llegamos, ¿dónde está ese rey? El rey que ha nacido. ¿Dónde está el día de hoy? Hay mucha gente que conoce, y vamos a ver al menos tres fases, tres características en base a respuestas que podemos encontrar en base a esta pregunta. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Quiero platicarles que hace algunos años, ustedes saben que en estas fechas, y bueno, yo vivía en una colonia de Nezahualcóyotl, donde el camino de mi casa a la panadería eran 5 o 6 calles, ya no es como ahorita en cada esquina, ¿no? 5 o 6 calles que tenía que atravesar por varios lugares y varias casas que desde antes de estas fechas pasaba el Día de Muertos, y muchas casas en sus patios, en sus estacionamientos ponían unos
nacimientos enormes. De verdad que era algo interesante. Yo era muy chiquillo y yo veía todo eso y me llamaba mucho la atención. Nos parábamos muchos niños a estar observando y veíamos ahí todos los personajes. Veíamos en el nacimiento una casita en lo más alto, había uno impresionante, parecía como si hubiera una competencia, pero las familias se esmeraban en hacerlo, ¿no? Y aparte, pues muchas personas les daban allí alguna ofrenda, ¿no? Se han visto algunas monedas que depositaban. Pero a mí me llama mucho la atención esta escena, ¿sí? Adentro era como un establo, una cabañita, y ahí estaban los personajes Jesús, María, José, bueno, Jesús en un pesebre, pero ponían unos José, María y un bebesote, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces algunos otros. Aquí estaban ahí algunos animalitos del establo, muchos pastores afuera, y interesante que también ponían a 3 magos, ¿no? A 3 magos, desde que estaba uno postrado, uno más o menos postrado y el otro de pie, como esperando llegar al pesebre. Y en algunos ponían incluso en unas áreas bajas, después de un río y unos espejos que simulaban un lago, ¿no? Y todo esto, ponían allí una cueva. ¿Sí la llegaron a ver así? Una cueva. ¿En dónde estaba? ¿Qué había en esa cueva? Ponían ahí a una luz roja, ¿no? Y ponían ahí un diablito rojo, y bueno, ahí simulaba. Y era interesante que a medida que iba pasando el tiempo y yo iba creciendo, cada vez estos señores que creen que todavía lo ponen, ya son muy grandes, pero todavía lo ponen con los mismos, las mismas figuritas y todo eso. Es casualidad, tal vez, que nosotros vivíamos en una esquina. Y cada año, en la Semana Santa, pasaba la procesión, le llaman, ¿no? La procesión, y ellos salían a 2 calles de donde nosotros vivíamos, hacían toda la escenificación de los latigazos, del juicio, y partían el viernes en la mañanita y se subía a la azotea. Primero era de un piso la casa, ya luego de 2 pisos, y luego hasta de 3, y desde allá arriba me asomaba y veía esa procesión, y había algo en mí que causaba ese interés de conocer. Así fui conociendo que existía Dios, así fui conociendo de Jesucristo y muchas cosas que me marcaron en mi vida. Y cada año para mí ya no solamente me quedaba en casa cuando era niño. Cuando cumplí la adolescencia, ya agarraba camino y me iba con ellos hasta donde terminaban. Todo el camino, ¿no? Pero una sensación entre tristeza, entre no entender qué pasa, pero también yo no entendía mucho ese mensaje, pero sabía que Jesucristo había muerto por los pecadores. Con eso yo me quedé. Cuando fui creciendo y me convierto a Cristo, que por su gracia, por su misericordia, se presenta a mi vida. Yo lo conocía como Jesucristo. Un tiempo leí, mi mamá tenía ahí algunas literaturas que dejaban los testigos de Jehová, y yo leí y consumí todo eso y conocí de Jesús, pero causó algo en mí, que Jesús no era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús no era el Salvador. Sin embargo, yo acudía constantemente a la iglesia y había en mí una necesidad de crecer, de conocer de joven. Pasaron muchas cosas en la vida, nos casamos, vino el Señor a mi vida, pero qué fascinante es ir conociendo, y aparte de fascinante, emocionante, retador, te abre un panorama tremendo y te llena el alma, la mente, y es tanto el amor que crece y en el conocimiento de que a través de la Escritura, todo lo que yo veía en esos, ¿cómo se llaman? Nacimientos, lo vas conociendo a través y a la luz de la palabra. Y podemos descubrir entonces allí uno que otro error, algunas situaciones que se tergiversan, pero el momento central de lo que esto o de lo que era es Jesús. Y por eso ponían un muñecote, ¿no? Así grandote, un bebesote. Y luego pues las tradiciones que se van formando, con las que crecimos, que dijeron, aquí dice la Biblia que eran magos, pero después dijeron que eran 3. Aquí yo no leí que dijera 3, o alguien lo leyó, ¿no? O que eran reyes, tampoco decimos que eran reyes. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de esto, pero en base en dónde está el rey que ha nacido. Para esto quiero contarles una historia breve.
de tres árboles jóvenes que estaban por ahí plantados en un cerro, ¿sí? De muchos árboles, una montaña. Ellos eran jóvenes y platicaban, como todos los jóvenes, siendo jóvenes, platican a ver qué van a hacer, qué va a ser de su vida en un futuro. ¿Cómo se ven algunos viajando? Otros se ven de pastores, otros se ven de misioneros. Amén, 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 amén. Otros, ¿cómo se ven? Sí, en alguna ingeniería, casados, casadas, con familia. Pues estaban estos tres árboles platicando qué iba a ser de ellos, qué querían, cuáles eran sus metas, sus logros. Y el primer árbol decía: a mí me gustaría que cuando yo madure, me gustaría ser un cofre que guarde los tesoros más maravillosos del mundo, los tesoros más valiosos de la humanidad. A mí me gustaría ser parte de eso. El segundo árbol les dice: pues a mí, yo quiero que cuando madure sea parte de una gran embarcación que transporte gente importante, gobernadores, reyes, pero aparte que soporte todas las impetuosidades del mar, que los proteja. Yo quiero ser parte de esa embarcación, de esa gran nave. El tercer árbol dice: a mí me gustaría ser grande, un árbol grande que llegue casi hasta el cielo, para estar más cerca de Dios. Un árbol que esté en la cima y que refleje, que todo el mundo me vea. Así, esos eran sus deseos, ¿no? Pues bueno, cuando maduraron, llegó el talador y cortó a los tres árboles. A uno, se los vendieron allá a los carpinteros. Y a uno, pues lo hicieron un balde para que comieran, bebieran los animales. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Un pesebre. Ya saben. Un pesebre. Ahí comían los animales. Imagínense cómo se sentía este árbol después de que él, ¿qué quería hacer? Un cofre. Pues se sintió triste mucho tiempo. El segundo árbol después lo hicieron pocos años después, lo hicieron parte de una barca y lo pusieron ahí en el lago, ¿no? Una barquita chiquita. Pues también estaba todo mal, intimidado, acomplejado. ¿Cómo dicen ustedes? Se desanimó, le vino la depre, ya desanimado. Él quería ser parte de una gran embarcación. Pues así vivió algunos años. Y el tercer árbol lo hicieron pedacitos, lo hicieron troncos y allá lo abandonaron en un depósito, en un almacén. Ahí lo dejaron. Después de unos años, ¿sí?, nació un bebé al cual depositaron en un pesebre. Y ahí es donde este árbol reconoció este bebé que era alguien especial. Al siguiente árbol, a la barca, después de unos años más, transportó a Jesús y a sus apóstoles. Fue necesario y cruzaron, los llevaba y cruzaban el mar. Y entonces veían las impetuosidades y él decía: no voy a resistir, no voy a resistir. Pero Jesús se levantó y oró y calmó la tempestad. Y ahí se dio cuenta que había transportado al Rey de Reyes. Bueno, yo les comenté que el primero se dio cuenta que había tenido a él el tesoro mayor, más grande que ha existido sobre la humanidad. Y el tercer árbol que hicieron pedazos, unos años después, lo tomaron y lo hicieron una cruz. Y en esa cruz murió aquel bebé. Pero al tercer día resucitó. Y este árbol se dio cuenta
que no solamente había estado tan grande para estar más cerca de Dios, sino que mismo estaba tan cerca que tenía a Dios. Y se cumplieron los propósitos, que cada uno tuvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es entonces, ¿dónde está hoy el Rey de que el Rey que ha nacido? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a analizarla. Hermano, no sin antes decirle que en nuestra cultura ser rey, esto del rey, pues no es muy común para nosotros. En el tiempo del Señor Jesús, pues existían reyes, ¿verdad? El pueblo de Israel había reyes y reyes y reyes, y en las naciones a los lados había reyes. Se comprendía muy bien lo que era un reinado. En nuestra cultura oriental, ¿cuáles son los reyes que conocemos? Sí, perdón, occidental, nuestra cultura occidental. ¿Cuáles son los reyes que conocemos? Burger King, el Rey León. No tenemos esa idea que a veces el rey, ¿qué entendemos por rey? Que él es rey, que él es soberano, que él decreta, que él manda y que nosotros somos sus súbditos, ¿sí? Pero no hemos tenido como tal esa experiencia de entender, lo vemos en las películas, en algunos cuentos, no es así, pero no podemos alcanzar a dimensionar. Si la pregunta fuera, hermano, ¿quién es tu rey? Ve pensando cuál sería tu respuesta. Y que tú digas, este es mi rey. ¿Sí? Primera cosa que queremos analizar. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Esta pregunta para algunos nos refleja que lo están buscando. A algunos nos refleja que lo están buscando. Estamos viendo aquí en el versículo número 2, ¿sí? Versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Hermanos, para algunos están buscando, lo están esperando. Estos magos que habla aquí eran personas que eran medopersas. Ellos eran una comunidad de personas, de hombres, de familias que se dedicaban a estudiar las ciencias, la medicina, la astronomía. Sí, eran personas sabias, pero a veces se reconocían como magos. Para ellos esta parte de ser magos lo dijo por primera vez un historiador griego para referirse a esta comunidad. ¿Sí? Entonces, en nosotros, cuando hablamos de magos, ¿qué nos viene? Hablar de un hechicero, ¿qué más? De alguien que hace algo, aparece algo de nada, ¿no? Incluso con ocultismo tiene que ver. Pues ha venido tergiversándose, pero la connotación o el significado de magos tiene que ver con esta comunidad que se dio allá en oriente de Jerusalén, en oriente de Israel, que venían de los medos persas. ¿Saben ustedes los medos persas quiénes eran? ¿No? Bueno, conocen o hemos escuchado de Babilonia, ¿sí? Al oriente de Jerusalén, de Israel, que Babilonia fue un imperio grande que conquistó por ¿cuántos años a Israel? 70 años, ¿sí? ¿En los tiempos de quién? ¿Quién estuvo allí? Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Pero después el imperio babilónico fue conquistado ¿por quién? Los medo-persas. Y de ahí de los medo-persas es que estos magos, ¿sí? En este sentido de cienciólogos, de conocedores, de astrónomos, no astrólogos, astrónomos, que estudiaban también los astros, valga la redundancia, las estrellas y todo esto, ellos conocían. Está interesante porque en este
tiempo que estuvo cautivo Israel, ellos convivieron con Daniel y Daniel con ellos tuvieron contacto en el sentido ¿se acuerdan que el rey hacía llamar a sus sabios? Sí, para hacerle conocer los sueños y todo, pero también a Daniel, que lo tenían por sabio, y entonces ellos tuvieron contacto y conocían, durante 70 años, conocieron las profecías que venía dando Daniel. Y es un sector de esa población, ¿sí?, de esa comunidad, es que habían entendido y creían que en el tiempo que Roma, por la profecía de Daniel, en los tiempos de que Roma iba a conquistar al mundo alrededor, es que se iba a dar. Y entonces no se sabe cómo, de qué manera fue, pero ellos seguían una estrella, y cuando apareció la estrella fue que agarraron camino hacia Jerusalén desde... Ahora, ¿dónde estaba Persia actualmente? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Por allí, Irán. Allí ese es el territorio actualmente. Entonces, en ese tiempo algunos dicen que caminaron, o más bien viajaron en camellos. Ahora nos dio una luz ahora con el Qatar, con el Mundial, ¿no?, que viajan en camellos, el desierto. Más de 1600 kilómetros viajaron para llegar a Jerusalén, siguiendo esa señal de esa estrella. No se sabe, algunos creen que esa estrella era un cometa. No nos dice la Biblia más, ¿no? Y algunos historiadores, era un cometa que se detuvo, pero para muchos otros es un milagro de Dios que quiso mostrar esto. Y en el Evangelio de Mateo, que de los 3 evangelios sinópticos, ¿sí?, es el único que registra o que relata esta historia de los magos, de este encuentro, de esta visita al rey que acababa de nacer, o al niño que había nacido para ser rey. Ellos conocían, entonces esperaban, ellos lo estaban esperando, ellos lo estaban buscando. ¿Sí? Les hablaba en un momento dado, hay cosas que también pasan en nuestra vida que buscamos conocer a ese rey. Y la pregunta que yo me hacía cuando iba creciendo y veía todo esto que escenificaba, yo decía, ¿dónde está? Hasta que llegó a mi vida, pero se fue mostrando como el Salvador. Entonces, primero como el Salvador, y después va el Señor mostrándose como el médico de médicos, se va mostrando como tu proveedor. El Señor se va manifestando a tu vida como hasta llegar a ser como el Señor, pero también para llegar a ser tu rey, el rey de tu corazón. A medida que va pasando, hay algunos otros que ni siquiera saben, ni buscan, ni idea tienen. Está la otra parte, el rey Herodes. ¿Sí? Cuando llegan a preguntar, ante esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando este rey Herodes oyó esto, ¿qué fue lo que pasó allí en el 4? Se turbó, ¿verdad? Y junto con él, el pueblo. Convocó a todos los principales. Fíjense, ¿a quién convocó? Principales, sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? A ver, investiguen dónde dice. Ustedes que tienen sus escrituras, investiguen dónde es. Porque déjenme decirles algo acerca de este rey. Este rey no era judío. No era judío. Él venía de Edom. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Amós? Él venía de Edom, de la parte sur de Jerusalén, que Edom, que significa rojo, y viene de la línea de la familia de Esaú. Muy bien, recuérdenlo, de Esaú, ¿sí? El que menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, se lo vendió a su hermano Jacob. Bueno, de allí viene este rey, hijo del gran tetrarca Herodes Antípate, en donde este rey, el papá, al ver que Roma conquista a Israel y a varios países, aprovecha para ganarse el tiempo, más bien el tiempo aprovecha para ir con el emperador, ¿sí?,
presentarse con él a favor de Roma y consigue tener estas tierras donde él gobierna y después su hijo. Pero este rey que habla aquí, Herodes, era un rey cruel, muy cruel. Tenía una fama que se había casado con la hija de los últimos reyes ahí en Judá, que ella venía de la línea de los hijos de los reyes, y cuando nacían al menos dos, ahí está en la historia, que dos de los hijos que habían nacido de ella, ¿qué creen que hizo el rey? Los mandó a ejecutar para que no sucediera en el trono. Sí, era cruel, lo conocían como malvado. Por eso dice aquí, esto es algo para que nosotros nos demos más o menos una idea. Este rey se hizo, bueno, más bien lo conocían, y el pueblo, cuando dice que escuchó que había otro rey, que había nacido un rey, este dice: ¿cómo? Yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey aquí, ¿cómo va a haber otro rey? De una manera cautelosa, ¿sí? Fingiendo que también él quería conocer y adorarle con una buena intención. El pueblo se turbó con él porque lo conocía a lo que podía él llegar, que él podía ver ahí una catástrofe por la manera en que este rey actuaba. Tanto él como aquí algunos de los escribas y fariseos, sacerdotes que mandó llamar, no esperaban. E incluso cuando él les manda a investigar, a ver, investiguen dónde, y le pregunta incluso a los magos, estos magos que venían de Oriente, ¿sí? Bueno, un detalle más de los magos: ¿por qué dicen que eran tres, de acuerdo a la tradición? Por los regalos que ellos traían, que eran tres, ¿no? Y que además venían de diferentes lugares, de Egipto, de la India y de Grecia, en donde cada uno, bueno, venían en un elefante y así, es la tradición. De ahí viene, pero la Biblia no nos muestra eso. Solo no se sabe cuántos eran. El caso es de que los hace llamar Herodes y les dice: investiguen dónde está y me dicen para ir a adorarle. Y también ¿cuándo nació? ¿Cuándo fue que apareció la estrella? Con malas intenciones de saber cuánto tiempo tenía que había nacido este bebé, este rey. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasó con Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Cuando el Señor tenía 2 años, ¿sí? Mandó matar a todos los varoncitos de 2 años. Fue ahí que Dios lo salvó. Mandó a José, se presentó en sueños para irse a Egipto, mientras pasaba toda esta situación en Jerusalén. Qué fuerte, ¿no? Las intenciones que tenía esto, pero también ellos pues ni lo buscaban, ni siquiera el pueblo, sí lo buscaban. Y está interesante lo que ellos encuentran, porque eso nos da luz del siguiente punto. Que para algunos, esta pregunta, ¿sí? Para algunos es causa de mucho interés, y para otros, nada aún conociendo. ¿Sí? Para muchos muestran este interés: me interesa saber. Ellos sabían que iban a nacer ¿en dónde? En Belén, pero no sabían dónde estaba el lugar preciso. Y daban como por hecho que ellos conocían. ¿Por qué? Porque eran el pueblo, ¿sí o no? Ellos venían de otra cultura, ellos venían de otra ciudad, de otra nación, y ellos llegaron a pensar: a cualquiera que le preguntemos va a saber. Hermanos, a cualquiera que nos pregunten a nosotros, tenemos la defensa, podemos presentarle a Jesucristo. ¿Cómo le presentamos a Jesucristo a las personas? Como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, como el que me provee, como el que me sana, como el mi todo. Y entonces ellos daban por hecho que eso pasaba. Ellos no les interesaba otra cosa más que saber dónde estaba. Pero el rey mandó a investigar. ¿A quién? A los que conocían del pueblo. ¿Quiénes eran? Sacerdotes, escribas, fariseos. Y encontraron, ¿en dónde encontraron? En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Ellos encontraron de quién se trataba y qué decía.
En Miqueas 5:2 es esta cita que leímos aquí en el versículo 6, que dice: y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernantes. Entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos llegaron a decirle: esto está escrito. Y a ninguno de ellos le causó interés por ir a ver. Bueno, hubiera sido, vamos, con los magos, ¿no? No tuvieron ningún interés el pueblo. Conocían la maldad de Herodes, pero por otra parte no les interesó ir a ver. Definitivamente. No tenían tiempo, dice mi hermana Martita. ¿Qué más? Estaban mostrando totalmente una de desinterés. Algo que sí, no era para ellos en ese momento algo que les importara. Entonces, ante esta pregunta, y que muchos conocen, aún así no quieren saber quién es Jesús. No quieren saber quién es ese rey que tú y yo servimos. Aún celebrando estas fiestas de que tenemos las oportunidades de decirles, de comunicarles, y que nos conocen, que nosotros adoramos a Jesús, al Rey de Reyes, y que les platicamos, ¿sabes? Muchos y muy cercanos a nosotros no muestran interés, aunque muchos conocen las Escrituras. ¿No es así? Entonces, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido hoy? ¿Dónde está? Aquí conmigo, en mi corazón. Él reina. ¿Dónde está? ¿En mi casa? ¿O está dónde reina un rey? En el trono. Y eso es algo interesante. Este rey Herodes, ¿cuál era su temor? ¿O cuál era su enojo, su molestia? Que le quitaran el trono. Y nuestra naturaleza, muchos no queremos rendir el corazón a Dios y lo conocemos como el proveedor, como el sanador, pero no queremos que sea el rey de nuestras vidas, el que gobierne nuestras vidas, y no rendimos nuestra voluntad a Dios. ¿Verdad? Es el rey, Él es el rey soberano, pero queremos que Él nos sirva. Ese niño, ¿dónde está el rey que ha nacido? Hay muchos que no rinden el corazón, no ceden el trono de su corazón. Pues si dijéramos hoy, ¿quién gobierna en tu vida? Y que tú sinceramente digas, un 70 yo y un 70 él, o un 70 él y un 30 yo, o un 90, o un 80, o quién es el que gobierna tu vida, porque nosotros venimos de un contexto ingobernable. Como este hombre que no le causaban nada de interés, pero estos hombres, escribas, pero estaban los demás. Hay otra parte, otra sección, como Herodes, que no solamente no le interesa, sino que realmente quiere evitarlo. Actualmente hay movimientos que quieren eliminar a los judíos. Nuestro líder es judío. Nuestro rey es judío, es el rey de los judíos. Y hay muchos que quieren eliminar el que proclamemos a Cristo, como se ha dado desde el principio de la iglesia. Así ha existido muchos. Esas tres líneas, esas tres partes. Los que están interesados, los que no les causa interés y los que quieren deshacerle o apagarlo. Es lo que nos lleva al punto 3. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta para algunos otros es motivo de adoración y para otros, eliminarlo. De tratar de eliminar, no es cierto eso. Eso que tú crees, ¿a dónde te lleva? Que no existe. Movimientos que tratan de filosofías. Ahora que podemos estar buscando en las redes que nuestros hijos escuchan. ¿Cuántos nacimientos ha visto usted actualmente?
Yo voy a Nesa y todavía veo ese que les dijo. Se están muriendo aquellos que tenían esta tradición. Y no digo que lo pongamos, sino que cómo estamos proclamando el evangelio. No estoy hablando de la tradición, de poner nosotros el nacimiento, sino que nosotros mismos seamos quienes lo proclamemos, lo llevemos y nosotros mostremos este interés. Nosotros mostremos esta búsqueda, que nosotros mostremos este sentido de adoración a ese rey que nació. Es el niño que nació rey, para ser rey. Y nació rey porque estos hombres, que ni siquiera eran del pueblo, vinieron a adorarle. ¿Cuál era el propósito? Queremos saber dónde está para adorarle. Versículo 2 lo releemos, dice así: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Quizá Dios lo que quería era eso, mostrar, y Mateo registrar. ¿Recuerdan quién fue Mateo? Registrar este evento. ¿Recuerda quién fue Mateo? Un publicano, que Jesús lo llamó cobrador de impuestos. Que al momento que Jesús le dijo, sígueme, dejó la mesa de los tributos y lo siguió. ¿Usted cree que Mateo lo estaba esperando? ¿Que sabía quién era el que lo llamaba? Sí. Sabía. ¿Usted cree que Mateo conocía que había de venir un Salvador, que había de venir el ungido, el Mesías? La pregunta es, ¿cuántos lo estamos esperando? ¿Cuántos lo estamos buscando? ¿Cuántos es nuestro interés rendirle adoración y decirle, aquí está mi vida? Porque ahora no solamente, Señor, ya pasaste de ser mi Señor, el que yo conozco como todopoderoso, sino mi Rey al que yo rindo todo mi tributo y toda mi vida, y que estoy dispuesto a adorar y a vivir para Él lo que Él diga. Pero a veces vemos a ese, no lo vemos como Rey. Y la pregunta, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ha nacido en nuestro corazón, su luz ha venido. Pero ¿cómo es tu relación, hermano, con tu Rey? Para ti, tú dices, Él es el que gobierna mi vida, Él es el que gobierna mis pensamientos, Él es el que dice y yo obedezco, Él es el que manda y yo voy. Aunque los demás no crean, aunque los demás no quieran, a veces ni aunque su propio pueblo muestre interés, allí vamos. O decimos, yo voy si ellos van, o yo le adoro si ellos le adoran. Otros le adoran igual que yo. ¿Cómo es el sentido de nuestra relación con Dios como Rey? Y descubrir ese Dios que adoramos, ese Rey que adoramos. ¿Para qué le buscamos? Para darle adoración. Ellos le rindieron tributo. No sabemos cuántos, pero cada tributo tiene un significado. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los que leímos? El oro, que muchos lo registran, el incienso y la mirra. El oro regaló ¿para quién? Para los reyes. Ellos sabían que era un rey, y no solamente para los judíos, sino ¿para quién? Para el mundo entero. Le dieron incienso, que es un regalo ¿para quién? Para Dios. Un presente para Dios. El incienso, la relación con Dios. Y la mirra, tenía muchos usos, pero eso era más que nada para los hombres. ¿Cuáles eran sus usos? Lo mezclaban y lo untaban para medicina. Lo mezclaban también o directo a la mirra, ¿sí? Con perfumes para ungir. ¿Sí? ¿Ungir a quién? A los que habían de morir. Entonces estos presentes que ellos traen algo que Mateo registró.
para nosotros. Y Mateo, ¿saben? Con esto vamos a ir concluyendo. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿De qué parte es donde nosotros estamos? ¿En qué línea? Los que mostramos, hacemos la pregunta con ese interés. Venimos, tenemos la respuesta, vamos, queremos conocerle, queremos adorarle. Vemos al Señor Jesús, a este bebé, como el Rey del universo, como nuestro Rey, al que respetamos, veneramos y buscamos ¿para qué? Para adorarle, aunque haya oposición. El Rey, ahora podemos entender un poquito ese contexto, ¿sí? De un reinado, y no solamente universal, sino eterno. Es ese Rey que nosotros adoramos, es el Rey que ha nacido. ¿Y dónde está? Mucha gente lo está preguntando. Nosotros tenemos esa respuesta y cómo podríamos decirles. Y con esto quiero terminar este tiempo con una oración que recitó un siervo del Señor llamado Sadrach Mesach Locrest en una iglesia de Estados Unidos. Cuando se le hizo llamar, está interesante porque se le hizo llamar entre la multitud en una conferencia para que pasara a orar. Subió al púlpito y hizo una oración. Pero algo que lo hace un poco más interesante es que esa oración, después de esa oración, a los pocos días se fue con el Señor, partió con el Señor. A los pocos días murió. Y a mí me impactó la primera vez que lo oí hace muchos años. Pero que va como conclusión de este mensaje. Y respondiendo a la pregunta, ¿quién es tu Rey? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Cómo responderíamos? Podemos leerlo. Voy a dirigir mi mirada un poco acá, hermanos, pero pongan mucha atención. El doctor oró así: la Biblia dice que mi Rey nació Rey. Él es el Rey de los judíos, Rey de un pueblo. Él es el Rey de Israel, Rey de una nación. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi Rey. Me pregunto, ¿si lo conoces? ¿Lo conoces? No trates de engañarme. ¿Conoces a mi Rey? Mi Rey es el único del cual ninguna forma de medida puede definir su amor infinito. Ningún telescopio, por potente que sea, puede mostrar los límites de su provisión. No hay barrera que pueda detenerlo, ni derramar sus bendiciones. Bien, mi Rey es un Rey soberano. Él es el Rey por siempre fuerte. No hay manera de medir su amor sin límites. Él es completamente sincero. Él es eternamente constante y firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el fenómeno más grande que ha atravesado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el punto central de la civilización. Él es inigualable. Él es imprescindible. Él es firme en sí mismo. Él es honesto. Él es el único que no tiene paralelo, no tiene precedente. Él es supremo. Él es preeminente. Él es el tema más elevado de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es el más grande problema para los críticos. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es la necesidad carnal de una religión espiritual. Él es el único cualificado para ser suficiente Salvador. Él es el milagro de los tiempos. Él es el superlativo de toda cosa buena que sea capaz de llamarlo. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades simultáneamente. Él da fortaleza a los débiles. Él siempre está disponible para el que es tentado y para el que está cansado.
Él tiene misericordia y salva. Él es el Dios que fortalece y sostiene. Él guarda y guía y sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él quita la carga de los deudores. Él libera a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los menos afortunados. Él cuida a los ancianos. Él recompensa a los dirigentes y embellece a los mansos de corazón. ¿Lo conoces? Bien. Mi Rey es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la liberación. Él es el camino de paz. Él es la senda de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta de gloria. Él es el Señor de los poderosos. Él es el capitán de los conquistadores. ¿Lo conoces? Él es la cabeza de los héroes. Él es el líder de los legisladores. Él es el superlativo de los vencedores. Él es el gobernador de los gobernadores. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi Rey. Sí, este es mi Rey. Bueno, su vida es inigualable, su ministerio es múltiple, sus promesas son seguras, su luz es sin igual, su bondad es ilimitada, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reino es justo y verdadero, su yugo es fácil y ligera su carga. Bueno, quisiera poder describírselo, pero es indescriptible. Es imprescindible, es invencible. Quiero decirte que los cielos no lo pueden contener, mucho menos un hombre tratar de describirlo. No puedes sacarlo de tu mente, no te puedes deshacer de él, no puedes vivir más allá de él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no lo pudieron soportar y se dieron cuenta que no lo podían detener. Los fariseos no lo soportaban y se dieron cuenta que no lo podían detener. Pilatos no pudo encontrar falta en él. Los testigos no coincidieron en sus testimonios. Herodes no pudo matarlo. La muerte y la tumba no pudieron detenerlo. Este es mi Rey. Sí, Él siempre ha sido y Él siempre será. Les digo que Él no tiene predecesor y no tendrá sucesor. No hay nadie antes que Él y no habrá nadie después de Él. No puedes acusarlo y Él no va a renunciar. Él es mi Rey. Tratamos de tener prestigio, honor y gloria para nosotros, pero la gloria es suya. Sí, suyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y siempre y siempre. ¿Qué tan largo es esto? Y siempre y siempre y siempre. Y cuando hayas terminado con todos estos siempres, amén, este Rey te ama como su Hijo, te fortalece y te ayuda, te dota de todo lo que necesitas para serle fiel. Si no le has aceptado aún, Él está dispuesto a cambiarte, a perdonarte, darte su misericordia, su amor, pues se dio a sí mismo en una cruz con el objetivo de poner su vida en tu vida y que seas salvo. Así que no podrás hacer algo para que te ame menos o algo para que te ame más. Él te ama y punto. Solo ríndete a Él. Búscale a Él, ámale a Él, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, porque levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Este es mi Rey. Hónralo y Él te honrará. Búscalo y lo encontrarás. Hermanos, este es nuestro Rey, el que ha nacido, y al que le adoramos, al que le cantamos. Y sabes, a lo mejor no todos lo reconocen como tu Rey, pero esto en nuestro corazón, al Rey que servimos, al Rey que adoramos. Y un día dice su palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesús es el Rey de reyes. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque nos muestras a la luz de tu palabra tu magnificencia,
Señor, y que tan grande que tú eres y majestuoso te has dado por un pueblo. Tú has decidido dejar tu trono, quitándote tu forma de Dios para hacerte como uno de nosotros. Tú quisiste tu voluntad, Señor, nacer de una virgen que había sido anunciada por muchos años antes que Mateo lo registrara y Lucas, y que Él mismo te presenta como el león de Judá, Señor, como el Rey del universo, y que ahora, Señor, celebramos. No es especial la fecha, más bien meramente la fecha, pero es especial el momento, Señor, de recordar que hubo una transformación. El mundo que estaba en tinieblas, vino una gran luz que nos resplandeció y que ahora tú nos vienes mostrando. El Rey del universo, el Rey de reyes es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. El que prospera nuestras vidas. Y no solamente dice, no solo somos tus siervos, sino también tus amigos, tu pueblo, tus hijos. Señor, hasta aquí tú nos has sostenido. Permítenos, Padre, seguir proclamando tu reino. Y ese reino, Señor, al cual tú has traído, nos has acercado aquí a la tierra, tiene que ver, Padre, con el amarnos los unos a los otros. Con las relaciones, como tú eres un Dios relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que busca relacionarte con tu creación amada. Señor, llénanos de tu amor, de tu paz, y a la luz de tu palabra, muévenos, Señor, a que tú eres el Rey. Transforma nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué más podemos decir cuando tú hablas, cuando tú mandas, si no es: heme aquí, Señor? ¿Qué debo hacer? Lo que tú digas, eso se hará, aunque yo no lo quiera, que se haga tu voluntad. Padre, gracias por tu presencia, por salvarnos, por haber venido a salvarnos a este mundo. Gracias, Padre. Permítenos a tu iglesia, Señor, ser esa luz. Que tú te manifiestes a los que aún no te conocen. Hoy entendemos que muchos, Señor, algunos no muestran interés, algunos otros, Señor, pues tampoco te esperan y no creen y no quieren creer. Pero nos has mandado, Señor, porque hay muchos otros que creerán cuando nosotros les llevemos, cuando nosotros les mostremos ese reino. En la familia, en el vecindario y en el trabajo, a donde tú nos lleves, Padre. Gracias, Rey, nuestro Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.